Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, integrado por Edlin Mabel Vázquez, Edgar Estuardo de la Cruz, Maximiliano de León Torres, mi persona Jacinto Brito Pérez. En esta oportunidad estaremos exponiendo sobre las secciones 11, 12, 18 y 22 de la NIF para pymes. Iniciamos acá con la sección 11, que son instrumentos financieros básicos. Nos trasladamos acá en la pequeña definición que es un instrumento financiero. Un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra. Entonces acá podemos decir que un contrato es un acuerdo entre dos o más personas, ya sea ya escrita o verbalmente. Entonces ya vimos ya la definición de contrato, entonces nos trasladamos acá que ya para ver qué es el activo financiero. Tenemos acá los ejemplos, que activo financiero son los efectivos, inversiones y cuentas por cobrar. Activo financiero, todos los derechos exigibles a mi favor. Pues, tomar ahí. Ya un pasivo financiero, encontramos acá, son las obligaciones financieras, cuentas por pagar. Entonces ya en un pasivo financiero ya son obligaciones o las deudas que tengo que pagar hacia un tercero. Ahora un instrumento de patrimonio, tenemos acá las dos divisiones que son las acciones, cuentas, cuotas o partes de interés social. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de un préstamo para mi empresa. Entonces esto representa ya un pasivo financiero, ya representa para mí un pasivo financiero. Ya es una obligación que acabo ya de adquirir con el préstamo para que ya poder pagarlo y cumplir ya con el banco. Ahora ya en la parte ya del banco, el banco ya lo reconoce como un activo financiero porque ya el banco ya estaría cobrando. Entonces yo tengo ya mi pasivo financiero para ya estar pagando y poder cumplir con mi obligación. Nos trasladamos acá en el reconocimiento ya del instrumento financiero y vemos acá ya la medición igual también inicial. Entonces acá en este proceso podemos decir ya al recibir un préstamo, compra y venta al crédito, cuentas bancarias, compra de acciones por las que reciban dividendos, inversiones que generan ya rendimiento. Entonces ya en este proceso de reconocimiento ya es una reciprocidad para reconocer ya el instrumento, porque ya una empresa tiene ya un derecho y la otra parte ya una obligación, es de recibir un préstamo y la compra y venta al crédito. Tenemos acá también algunos ejemplos, lo que no se puede conocer o conocer como activo y pasivo no financiero. Tenemos acá los inventarios que están a la venta, propiedad, planta y equipo, edificios, vehículos, equipo y todo. Activos biológicos, tenemos acá en la siembra, ganado y todo eso. Entonces igual también inversiones en subsidiaria, saldos a favor de impuestos, impuestos por pagar. Entonces son los activos y pasivos no financieros. Nos trasladamos ya acá en los tipos de instrumentos financieros, lo que ya estamos viendo en esta sección, que son lo básico. Ya en en la otra sección, sección 2, entonces estaríamos ya viendo ya complejos. Entonces ya vimos acá en lo básico, que son los efectivos, inversiones, cuentas por cobrar, pagar, préstamos y cualquier tipo de financiación. Tenemos acá ya la sección 11, lo que es ya la elección de política contable. Entonces ya la entidad ya puede ya escoger o seleccionar ya su tipo ya de política contable para el reconocimiento de sus instrumentos financieros, baja en cuentas, medición e información a revelar. Entonces ya la entidad puede ya puede elegir ya sus políticas contables tomando en cuenta el reconocimiento, baja en cuenta, estos tres que tenemos acá, aplicando ya las secciones 11 y 12, y de igual forma también tenemos ya la NIC 39, entonces ya queda ya a la entidad para escoger ya sus políticas, la elección de políticas, puede tomar en cuenta ya estas normas que tenemos acá, las dos secciones y la NIC 39. En esta oportunidad tengo a bien presentarles lo que es la sección 12, las NIF para pymes.
que son otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Vamos a iniciar con el alcance. Esta sección se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. En este caso, si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la sección 12 pues no le será nada de aplicación. Dentro de la sección 12 también encontramos lo que es la elección de políticas contables. En este caso, cuando contienen requerimientos para determinar cuando un cambio en una política contable es apropiado, debe contabilizarse y qué información debe revelarse sobre el cambio en la política contable. Acá existen algunas excepciones. A, las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. B, los derechos y obligaciones de los empleadores procedentes de planes de beneficios a los empleados. C, los derechos procedentes contratos de seguro, a menos de que el contrato de seguro pudiera dar lugar a una pérdida a cualquiera de las partes. D, los instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad. Los arrendamientos, solo que los que ocasionan una pérdida para el arrendador o el arrendatario. F, los contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios. Esta sección se aplicará solo al adquiriente. G, los instrumentos financieros, contratos y obligaciones, siempre y cuando sea bajo las transacciones con pagos basados en acciones. Y por último, H, que son los activos que se reembolsan contabilizados de acuerdo a la sección 21, que son las provisiones y contingencias. En cuestión a lo que es la elección de políticas contables, esta sección nos indica, ¿verdad?, de que vamos a hacer un cambio de una política solo si la norma tuviera algún cambio, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo la aplicación o la elección de una nueva norma o de una nueva política contable. En este caso, la mayoría, ¿verdad?, de los contratos para la compra o la venta de una partida no financiera, tales como las que no son monetarias, cotizadas, inventarios o propiedades, planta y equipo, pues se van a excluir de esta sección porque no son instrumentos financieros. En este caso, esta sección se aplica a todos los contratos que puedan dar lugar a una pérdida para el comprador o el vendedor como parte del contrato que no están relacionados con cambios en el precio de partidas no financieras o también las que tienen cambios en las tasas de cambio. También encontramos lo que son las contabilidades de coberturas. En este caso son las que nos permiten reconocer en resultados al mismo tiempo la ganancia o la pérdida que estemos obteniendo al momento de aplicar un instrumento de cobertura y la partida cubierta. Tenemos el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. En este caso, una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. La medición inicial se va a dar cuando se reconozca inicialmente, valga la redundancia, un activo financiero o un pasivo financiero. En este caso, una entidad lo va a estar midiendo por medio del valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción que se está realizando. Continuamos con la medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros que queden dentro del alcance de la sección 12 al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultado. También tenemos lo que es la cobertura del riesgo de tasas de interés variable de un instrumento financiero reconocido, del riesgo de tasa de cambio en moneda extranjera o del riesgo de precio de materia prima cotizada en un compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable o de una inversión neta en un negocio en el extranjero. Entonces, el riesgo cubierto va a ser cuando el riesgo de una tasa de interés variable de un instrumento de deuda sea medido a costo amortizado. También cuando el riesgo de una moneda extranjera en un compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable, o cuando el riesgo de precio de materias primas cotizadas en un compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable. Y por último, vamos a decir que el riesgo cubierto es cuando es el riesgo de una tasa de cambio de moneda extranjera en una inversión neta o en un negocio que se esté haciendo en el extranjero. Dentro de esta norma, en la sección 12, encontramos también lo que es la información a revelar.
Acá dice que una entidad que aplique esta sección revelará toda la información requerida en la sección 11, que son los instrumentos financieros básicos, e incorporará esa información a los instrumentos financieros que queden dentro del alcance de esta sección, que es la 12. Si la entidad utiliza contabilidad de coberturas, revelará la siguiente información de forma separada para coberturas de cada uno de los tipos de riesgos descritos en el siguiente párrafo. En este caso, el primero que es la descripción de la cobertura que se tiene. El segundo que es una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura de los valores razonables en la fecha en que se informa. Y por último, la naturaleza de los riesgos que ya han sido cubiertos, incluyendo una descripción de la partida cubierta. Seguimos con la sección 18, activos intangibles distintos de la plusvalía. Alcance. Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y aquellos activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. Un activo intangible va a ser aquel activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando, inciso A, es separable, que quiere decir que es susceptible de ser separado y dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado. O también, como inciso B, surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Asimismo, esta sección no se va a aplicar a los activos financieros o a aquellos derechos mineros y reservas minerales, tales como el petróleo, el gas natural y aquellos recursos no renovables similares. Una entidad aplicará criterios de reconocimiento y para ello la entidad reconocerá un activo intangible como activo si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han contribuido al activo fluyan a la entidad. El costo del valor del activo puede ser medido con fiabilidad y un tercero que el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Medición inicial. Circunstancias de adquisición. Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. En la adquisición separada, el costo de un activo intangible adquirido de forma separada va a comprender el precio de adquisición, incluyendo aquellos aranceles de importación, impuestos no recuperables, después de haber deducido todos los descuentos comerciales y las rebajas. Asimismo, cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Adquisición como parte de una combinación de negocios. El costo de ese activo intangible va a ser el valor razonable en la fecha de adquisición. Adquisición mediante una subvención del gobierno. El costo de ese activo intangible en su valor razonable va a ser su valor razonable en la fecha en que se recibe o es exigible la subvención de acuerdo con la sección 24, subvenciones del gobierno. Y la permuta de activos que se va a determinar el costo de ese activo intangible por su valor razonable a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. Medición posterior al reconocimiento. Una entidad va a reconocer o medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada de cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. De la vida útil. Se considera que todos los activos intangibles van a tener una vida útil infinita. Periodo y método de amortización. La entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto. Del valor residual.
Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil o que exista un mercado activo para el activo. De la información a revelar. Para cada clase de activos intangibles se deberá revelar la vida útil del activo, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, las partidas en las que está incluida cualquier amortización de los activos intangibles, una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, incluyendo la siguiente información: las adiciones, las disposiciones, las adquisiciones mediante combinación de negocios, la amortización, pérdida por deterioro de valor y otros cambios. Continuando con nuestra exposición de la sección 22, pasivos y patrimonios. Esta sección nos establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonios y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúen en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. Esta sección nos establece excepciones, ¿verdad?, para las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados. Los contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios. Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones. Esta sección nos establece la forma como vamos a clasificar los instrumentos como pasivos y como patrimonios. Nos dice que cuando hablamos de pasivo, nos dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Cuando una empresa registra pasivos, un ejemplo que podríamos poner es un préstamo, ¿verdad? Que la empresa haya adquirido, ¿verdad? Ya que pues cuando uno adquiere dicho préstamo, pues le dan un lapso, un tiempo definido para liquidar y para cancelarla, ¿verdad? Entonces la entidad va a tener que desprenderse ahí sí que, de recursos económicos para poder liquidar dicho préstamo. El patrimonio no es más que la parte residual o la participación residual en los activos de una entidad una vez reducidos todos mis pasivos. Esta sección nos establece la medición de los patrimonios, ¿verdad?, de las entidades, y nos dice que una entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir netos de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. Así también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que si se aplaza el pago, ¿verdad?, y el valor en el tiempo el dinero es significativo, la medición se hará en base al valor presente, ¿verdad?, del patrimonio que se va a recibir. No, una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otras partes de este, ¿verdad? Y otra parte de este esté obligado a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de esto, ¿verdad? Se tomarán en cuenta 3 puntos. El primer punto nos dice que si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en sus estados de situación financiera, no como un activo. El segundo punto nos dice que si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se pueda requerir a la entidad el reembolso del efectivo o de los otros recursos recibidos, la entidad va a reconocer el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida.
Y el último punto nos dice que en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos, pero no emitido, y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, no reconocerá un incremento en el patrimonio.